Lección 1. Mantenerse informado. Con todo lo que ha cambiado, ¿cómo te aseguras de no perderte ningún anuncio? Confío en gran medida en las notificaciones de mis aplicaciones y redes sociales. Eso es inteligente. ¿Qué otros métodos le parecen eficaces? También configuro recordatorios para eventos importantes de mi calendario. Eso sí que suena práctico. Tendré que adoptar ese hábito. Me mantiene organizado y evita sorpresas de última hora. Puedo apreciarlo. Quizás también debería simplificar mi enfoque. Absolutamente. Mantenerse informado puede facilitar significativamente su rutina diaria. Seguiré tu consejo y empezaré a implementar algunos recordatorios. Lección 2. Consejos para hacer compras económicas. Si compras productos frescos de temporada, es más barato. Ese es un consejo tan efectivo. ¿Qué más puedo hacer para ahorrar dinero? Creo que comprar en los mercados de agricultores locales, a menudo produce grandes ofertas y calidad. Excelente sugerencia. También disfruto del ambiente de los mercados de agricultores. Además, cocinar a granel y congelar las comidas puede ayudar a reducir los costos de manera significativa. Estoy completamente de acuerdo. Ahorra tiempo y dinero de una sola vez. Además, crear una lista de compras puede mantener a raya las compras impulsivas. ¡Qué excelente idea! Las listas pueden ayudar a agilizar el proceso de compra. Juntos, podemos convertirnos en compradores con un presupuesto ajustado. Lección 3. Proyectos creativos. Creo que deberíamos vaciar algunos objetos y luego pintarlos con colores hermosos. Suena como un proyecto fantástico. ¿Qué artículos tienes en mente? Quizás podríamos usar cartones de huevos viejos o incluso piedras. Elecciones creativas. Algunas personas pintan diseños muy bonitos. Exactamente. Es sorprendente cómo las expresiones artísticas pueden transformar objetos ordinarios. Ya puedo visualizar una pantalla colorida. ¿Quieres organizar una pequeña fiesta de pintura? Eso me encantaría. ¡Qué manera tan divertida de pasar una tarde! Reunamos algunos suministros y demos rienda suelta a nuestra creatividad. Lección 4. Mantenerse motivado. ¿Tienes algún consejo sobre cómo mantenerte motivado? Oh, absolutamente. Establecer objetivos claros es esencial. Eso tiene sentido. Debería ser más intencional con mis objetivos. Además, encontrar un compañero de entrenamiento puede hacerte responsable. Un compañero sin duda añadiría un elemento de diversión. Además, recompensarse por lograr pequeñas metas puede ser muy motivador. Estoy de acuerdo. Darme un capricho después de alcanzar un hito suena genial. Ya sea que se trate de un refrigerio favorito o de un poco de mimos, las recompensas pueden levantar la moral. Tendré en cuenta tus consejos al embarcarme en mi viaje de acondicionamiento físico. Lección 5. Ideas para una escapada de fin de semana. Todavía no he planeado nada, pero estoy contemplando una escapada de fin de semana. Lo mismo aquí, pero estoy planeando una escapada de fin de semana. ¿Alguna sugerencia? ¿Qué tal un viaje a las montañas? Es precioso en esta época del año. Eso suena encantador. Disfruto mucho del aire fresco y la naturaleza. A menudo hay maravillosas rutas de senderismo y vistas panorámicas para explorar. Un fin de semana en la naturaleza puede rejuvenecer el espíritu. Precisamente. Incluso podríamos preparar un picnic para disfrutar al aire libre. Ahora hablas mi idioma. La comida siempre hace que las aventuras sean mejores. Finalicemos nuestros planes pronto y hagamos que suceda.
Lección 6. Consejos para hacer ejercicio. Es importante asegurarse de calentar antes de hacer ejercicio y de enfriarse después. Absolutamente. Esas medidas son esenciales para prevenir lesiones. ¿Recomiendas alguna rutina de calentamiento específica? A menudo empiezo con estiramientos ligeros y algunos movimientos dinámicos. Eso suena efectivo. A mí me vendría bien una rutina sólida. Además, escuchar a tu cuerpo durante los entrenamientos es crucial. De acuerdo. Comprender tus límites ayuda a largo plazo. Exactamente. Debo admitir que disfruto variando mis rutinas para mantener las cosas interesantes. Un poco de variedad sin duda puede condimentar las cosas. Lección 7. Comodidad en la atención médica. Puede dar un poco de miedo, pero los médicos y las enfermeras son muy amables. Es reconfortante escuchar eso. Su compasión puede aliviar tanta ansiedad. Debo admitir que son muy hábiles para consolar a los pacientes. Su trabajo es hacerte mejor, después de todo. Esa dedicación es reconfortante. Exactamente. Saber que está en buenas manos marca una diferencia significativa. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Has tenido una experiencia reciente que te haya llamado la atención? Sí, mi última visita a la clínica fue muy positiva. Me alegra oírlo. Las experiencias positivas en el cuidado de la salud son muy importantes. Absolutamente. Pueden cambiar por completo nuestra perspectiva sobre las visitas médicas. Lección 8. Planes de pago. Eso suena justo. Sugiero distribuir los pagos en 6 meses. Eso parece bastante razonable. Haría mucho más fácil la gestión financiera. Exactamente. Administrar grandes sumas de una sola vez puede resultar abrumador. ¿Cómo se te ocurrió esa sugerencia? Estaba pensando en cómo gestionar mis propios gastos, y simplemente funcionó. Una estrategia acertada, de hecho. ¿Has hecho algo similar en el pasado? Sí. Cuando compré mi portátil, opté por un plan de pago. Eso te permitió disfrutar del nuevo dispositivo sin arruinarte. Precisamente, ayuda a mantener un presupuesto, y al mismo tiempo a obtener lo que necesita. Lección 9. Conexiones culturales. Es fascinante cómo algunas comunidades se esfuerzan por mantener su cultura francesa. De hecho, mientras tanto, muchas más personas se mudaron a las zonas angloparlantes de Canadá. Debe ser un desafío para ellos preservar sus tradiciones en medio de tales cambios. Absolutamente. La integración cultural puede crear tanto oportunidades como desafíos. ¿Ha explorado cómo estas comunidades mantienen vivo su patrimonio? He leído sobre varios festivales y eventos que celebran las tradiciones francesas. Debe ser un ambiente muy festivo. Sí, y el lenguaje también juega un papel crucial, naturalmente. ¿Crees que hay alguna manera de que estas culturas coexistan armoniosamente? Lección 10. Decisiones de senderismo. Vale, lo consideraré. ¿Debo ir de excursión solo o buscar un compañero de excursión? Si bien las caminatas en solitario pueden ser liberadoras, tener un compañero puede mejorar la seguridad y el disfrute. Es un punto excelente. Disfruto de mi propia compañía, pero la experiencia compartida puede ser especial. Exactamente. Además, pueden motivarse mutuamente para seguir recorriendo senderos desafiantes. ¿Qué cualidades debo buscar en un compañero de senderismo? Alguien que comparta su entusiasmo por la naturaleza y que esté familiarizado con el senderismo. Esos son rasgos importantes.
Incluso puedo preguntarle a un amigo que ama el aire libre. Eso suena prometedor. Sin duda, su caminata será más agradable con la compañía adecuada. Ya estoy emocionada. Planeemos pronto una aventura de senderismo juntos. Lección 11. Viaje aventurero. Debo decir que parece que has tenido un viaje increíble lleno de aventuras. Gracias. Tuve la suerte de ver algunos artefactos históricos increíbles. ¡Qué fascinante! ¿Qué artefacto captó más tu atención? Me impresionó especialmente una pieza de cerámica antigua. Tenía diseños intrincados. Eso suena hermoso. Los artefactos dicen mucho sobre las culturas que representan. De hecho, cada pieza tiene su propia historia, que nos conecta con el pasado. ¿Aprendió algo inesperado durante sus viajes? Absolutamente. La historia detrás de un objeto simple puede ser a la vez esclarecedora y humillante. Hace que uno aprecie aún más la historia. ¿Planeas ver más artefactos en el futuro? Lección 12. Caminar con atención plena. Sí, he empezado a dar paseos nocturnos con regularidad y a practicar la atención plena. Eso es maravilloso. Combinar el movimiento con la atención plena puede ser muy refrescante. Me parece que me ayuda a despejar la mente y a reducir el estrés. Caminar al aire libre también puede crear una sensación de conexión con la naturaleza. Absolutamente. ¿Qué actividades recomiendas para practicar la atención plena? Con frecuencia me concentro en mi respiración o presto atención a los sonidos que me rodean. Esos suenan efectivos. Sin duda los probaré durante mis paseos. Recuerda que se trata de disfrutar el momento y estar presente. Gracias por los consejos. Espero poder incorporarlos a mi rutina. Lección 13. Fitness virtual. Para mantenerte en forma, ¿has probado alguna clase online? Sí. De hecho, me inscribí en sesiones virtuales de yoga. Eso suena agradable. ¿Cómo estás encontrando la experiencia? Lo adoro. Los instructores son muy atractivos y después me siento relajada. El yoga es una forma fantástica de mantenerse flexible y centrado. De hecho, además puedo practicar desde la comodidad de mi sala de estar. Eso es cierto, no es necesario ir a un gimnasio. Exactamente. ¿Piensas ir a clase conmigo alguna vez? Me encantaría. El yoga parece una experiencia refrescante. Lección 14. Un pasatiempo fascinante. La historia en tu mano. Exactamente. Es un pasatiempo fascinante para explorar. Absolutamente. Coleccionar artefactos históricos puede conectarnos con el pasado. ¿Qué despertó su interés en este tema? Siempre me ha intrigado cómo se preservan las historias a través de los objetos. Eso tiene mucho sentido. Cada artefacto es como una cápsula del tiempo. Sí. Además, pueden iniciar conversaciones sobre su importancia cultural. Puedo ver cómo la gente apreciaría la historia detrás de sus colecciones. Da vida a la historia de una manera tangible. ¿Considerarías iniciar una colección? Creo que sí. Parece un esfuerzo gratificante. Lección 15. La Copa Stanley. Equipos de Canadá y Estados Unidos compiten por la preciada Copa Stanley. Realmente es el trofeo más codiciado del hockey. La emoción que rodea a las eliminatorias es simplemente emocionante.
De hecho, los fanáticos apoyan a sus equipos de una manera muy enérgica. ¿Qué hace que la Copa Stanley sea tan especial para ti? Para mí, representa el arduo trabajo y la dedicación de los jugadores. Estoy completamente de acuerdo. El camino a la final es un testimonio de perseverancia. Absolutamente. ¿Has asistido alguna vez a un partido en vivo? No lo he hecho, pero definitivamente está en mi lista de deseos. Lección 16. Compensación de trenes. Sí, la compañía de trenes compensó las molestias ocasionadas por el retraso en la salida. Me parece justo, los retrasos pueden resultar bastante frustrantes para los viajeros. De hecho, la compensación ayuda a aliviar un poco la decepción. ¿Qué tipo de compensación ofrecían? Proporcionaron vales de viaje y descuentos para viajes futuros. Eso es reflexivo. Alienta a los clientes a regresar a pesar del contratiempo. Exactamente. Demuestra que valoran la satisfacción del cliente. ¿Ya has hecho planes para tu próximo viaje? Estoy contemplando un viaje a las montañas para una escapada de fin de semana. Lección 17. Habitaciones acogedoras. Todas tienen camas, y también tenemos vestidores en nuestras habitaciones. Eso suena bastante cómodo. Una habitación ordenada puede marcar la diferencia. De hecho, tener un espacio designado para todo ayuda a mantener el orden. ¿Tienes alguna decoración especial en tu habitación? Tengo algunos toques personales como fotografías y obras de arte. Encantador. Los objetos personales crean un ambiente cálido. Sin duda, hacen que el espacio se sienta más acogedor. ¿Has pensado en reorganizar tus muebles para darles un aspecto fresco? Esa es una gran idea. Un cambio en el diseño podría aportar una nueva energía a la habitación. Lección 18. Opciones gastronómicas en el parque. Suena como una buena idea. ¿Qué hay de la comida? ¿Hay algún restaurante cerca del parque? Sí, hay algunos lugares encantadores a pocos pasos de distancia. Perfecto. ¿Qué tipo de cocina ofrecen? Uno es un restaurante italiano conocido por su exquisita pasta. Me encanta la cocina italiana. No hay nada mejor que un buen plato de espaguetis. Cierto. También hay una encantadora cafetería que sirve deliciosos sándwiches y pasteles. Suenan fantásticos. Un picnic con sándwiches frescos podría ser muy agradable. De hecho, o podríamos cenar en el restaurante y luego dar un paseo por el parque. Eso suena como un plan perfecto para un día relajante. Lección 19. Planes para el fin de semana. Hey, suena como una gran idea. ¿A dónde sugerirías ir? ¿Qué tal si exploramos ese nuevo jardín botánico? Eso suena encantador. Un jardín puede ser un relajante escape de la vida cotidiana. Exactamente. Sería bueno disfrutar de las flores y del aire fresco. ¿También tienen visitas guiadas? Sí, y suelen tener carteles informativos sobre las plantas. Perfecto. Disfruto aprendiendo cosas nuevas mientras me relajo. Yo también. ¿Cuándo planeamos ir? Este fin de semana suena ideal. Lección 20. La emoción de una hamburguesería. ¿Qué hay de esa nueva hamburguesería? Perfecto. He escuchado excelentes críticas sobre sus hamburguesas gourmet. Siempre estoy preparado para una aventura de sabor. ¿A qué hora debemos reunirnos?
¿Qué tal las 6 de la tarde? Nos da tiempo para relajarnos después del trabajo. Eso suena espléndido. Ya me imagino meterme el diente en una deliciosa hamburguesa. Espero que tengan una variedad de ingredientes para elegir. He oído que sí. Será una experiencia culinaria emocionante. Me muero por disfrutar de una deliciosa comida reconfortante. Hagamos de esta una salida normal. Lección 21. Planes de senderismo. La caminata será hermosa. Es un sendero de dificultad moderada. Eso suena manejable. Disfruto de un buen desafío. Exactamente. Sin duda, el paisaje hará que el esfuerzo valga la pena. ¿Has comprobado el clima para nuestro día de senderismo? Sí, parece prometedor, soleado y con una ligera brisa. Condiciones perfectas para una caminata. ¿Qué debemos empacar? Agua, bocadillos y quizás una cámara para capturar las vistas. Una idea espléndida. También sugeriría usar zapatos resistentes. De acuerdo, la seguridad es lo primero. Lección 22. Ideas para empresas emergentes. ¿Has oído hablar de empresas emergentes sostenibles exitosas? Sí. Me parece inspirador la forma en que innovan para un futuro mejor. ¿Qué ideas le vienen a la mente cuando piensa en negocios sostenibles? Pienso en los productos ecológicos y en las iniciativas de cero residuos. Son excelentes ejemplos. Es emocionante intercambiar ideas para ayudar al medio ambiente. Realmente lo es. Quizás podríamos idear un concepto de startup nosotros mismos. Eso suena como un desafío divertido. ¿Qué nicho preferirías explorar? Me atrae la moda sostenible. Mejorar la industria es esencial. Una idea espléndida. Juntos, podríamos diseñar una línea de ropa única y respetuosa con el medio ambiente. Lección 23. Mantenerse ocupado. Parece un día productivo. Definitivamente. Mantenerme ocupado me mantiene alejado de los problemas, supongo. Esa es una perspectiva interesante. ¿Qué actividades ocuparon tu día? Trabajé en un proyecto de trabajo y también gestioné con acento agudo algunos recados. Ya veo que haces múltiples tareas como un profesional. ¿Cómo encuentras el equilibrio? Priorizo las tareas y me aseguro de tomar descansos entre ellas. Un enfoque sensato. A menudo pierdo la noción del tiempo mientras estoy trabajando. Es fácil de hacer. Me parece que establecer límites de tiempo específicos puede ayudar. Me tomaré muy en serio tu consejo. El equilibrio es clave, después de todo. Lección 24. La alegría de las mascotas. Tan cierto. Nuestras mascotas realmente hacen que nuestras vidas sean más satisfactorias, ¿no es así? Absolutamente. Traen mucha alegría y compañía a nuestras vidas. ¿Qué tipo de mascota tienes? Tengo un gato juguetón llamado Whiskers, y me mantiene entretenido. ¡Qué adorable! Los gatos tienen personalidades únicas. De hecho, pueden ser muy tiernos en un momento y traviesos al siguiente. ¿Qué es lo que más te gusta de tener a Whiskers cerca? Sus travesuras nunca dejan de alegrarme el día. ¿Qué hay de ti? Tengo un perro tonto llamado Buddy. Trae risas sin fin a mi vida. Lección 25. Descripción general de la sala. En la planta superior hay 3 dormitorios. La habitación de mis padres es muy grande. Eso suena espacioso.
¿Tienes una habitación favorita en la casa? Disfruto de mi propia habitación por su ambiente acogedor y sus toques personales. La personalización hace que un espacio se sienta más como en casa, ¿no es así? Exactamente. Lo he decorado con fotos y recuerdos de mis viajes. ¡Qué bonito! Cada pieza debe contar una historia propia. Sí, y me trae recuerdos encantadores cada vez que los veo. Un espacio personal puede ser un refugio maravilloso del mundo. Absolutamente. ¿Has pensado en cómo decorarías tu futura habitación? Lección 26. Espacios de confort. Nuestro lugar favorito es especialmente agradable para ir en momentos de estrés. No podría estar más de acuerdo. Sirve como un escape perfecto cuando el trabajo se vuelve demasiado ajetreado. Es reconfortante tener un espacio que te brinde paz. Sí, especialmente después de largos días. ¿Qué te gusta hacer allí? Me encanta leer o simplemente sumergirme en la naturaleza. Esas actividades pueden ser tan rejuvenecedoras. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo te relajas en tu espacio favorito? A menudo medito o practico yoga para despejar mi mente. Eso suena encantador. Deberíamos visitar este lugar juntos alguna vez. Lección 27. Asistentes de oficina. Algunos de ellos trabajan como asistentes para otros empleados. Sus tareas pueden incluir escribir cartas o programar. Eso suena como un papel vital en cualquier organización. ¿Qué otras tareas crees que se encargan? Es probable que también administren los horarios y organicen reuniones. Precisamente. Un asistente organizado puede reducir significativamente la carga de trabajo de los empleados. Y a menudo sirven como enlace de comunicación entre los departamentos. De hecho, son esenciales para mantener un flujo de trabajo fluido. Si fuera asistente, me gustaría especializarme en comunicación digital. Eso podría ser muy útil, especialmente en el mundo actual impulsado por la tecnología. Exactamente. Permitiría una mayor eficiencia y respuestas más rápidas. Lección 28. Aspiraciones musicales. Me gustaría aprender a tocar un instrumento. La música siempre es apreciada si se toca bien. Esa es una gran ambición. ¿Has pensado en qué instrumento te gustaría aprender? Me inclino por la guitarra por su versatilidad. La guitarra es una excelente elección. Puede complementar muchos géneros musicales. Absolutamente. Además, sería divertido jugar con amigos en las reuniones. De hecho, ¿qué canciones te gustaría tocar primero? Me encantaría masterizar algunos himnos de rock clásico. El rock clásico tiene una calidad atemporal. Ya puedo escuchar los aplausos de tu público. Esperemos que mi práctica sea fructífera. Lección 29. Lo esencial para comprar. Al poner tus compras en el carrito, te ayuda a mantenerte organizado. Absolutamente. Una vez que termines de comprar, puedes empujar tu carrito de compras hasta el auto. Siempre es satisfactorio ver todo ordenado en el carrito. Ciertamente. Hace que cargar el coche sea mucho más fácil. Suelo recopilar todo de las listas de compras antes de ir a la caja. Un enfoque inteligente. Minimiza las posibilidades de olvidar algo importante. ¿Estás de acuerdo en que comprar es más eficiente si tienes un plan en mente? Completamente. Quizás deberíamos acostumbrarnos a comprar juntos. Eso suena delicioso.
Podríamos compartir consejos y hacer que sea una excursión divertida. Lección 30. Aventuras urbanas. Hay mucha historia en el Shed Aquarium, la Sears Tower y la zona comercial Miracle Mile. Realmente es una colección fascinante de atracciones. ¿Cuál has visitado? He explorado el Aquario Shed. La vida marina era impresionante. Me encantan los acuarios. ¿Asistió a alguna exhibición especial? Sí, hubo una impresionante exhibición de medusas que fue fascinante. Podría pasarme horas mirándolos flotar con gracia. Es una experiencia única, sin duda. ¿Te has aventurado a visitar la Torre Sears? Sí, la vista desde arriba era maravillosa. Me sentía como si estuviera en la cima del mundo. Las vistas del horizonte deben ser impresionantes al atardecer. Lección 31. Preocupaciones de seguridad pública. Oye, últimamente me preocupa la seguridad pública. Eso es entendible. Parece ser una preocupación constante para muchas personas. De hecho, ¿qué medidas cree que podrían mejorar la seguridad pública? Una mayor participación de la comunidad y una vigilancia policial eficaz podrían marcar la diferencia. Absolutamente. La conciencia y la comunicación son vitales para un entorno más seguro. Además, las comunidades que trabajan juntas pueden crear un sistema de apoyo más sólido. Estoy de acuerdo. Todos deberían sentirse seguros en su vecindario. Cuanto más conscientes seamos, mejor equipados estaremos para hacer frente a los desafíos. Juntos, podemos abogar por una comunidad más segura. Lección 32. Defensores de la educación. Es crucial que los jóvenes exijan una educación y un futuro para sí mismos. Absolutamente. La educación abre puertas a oportunidades. Y es esencial para la fuerza laboral del mañana. De hecho, muchos jóvenes se están convirtiendo en defensores de su educación. Admiro su coraje. Es vital expresar las preocupaciones y buscar el cambio. Sí, tienen el potencial de inspirar a las generaciones futuras. ¿Qué otros cambios cree que deberían abogar? Mejorar la financiación de las escuelas y el acceso a los recursos ocuparía un lugar destacado en mi lista. Ambos son cruciales para crear un entorno de aprendizaje propicio. Lección 33. Rasgos pasajeras. Los individuos transmiten las características a sus crías. De hecho, la genética juega un papel fascinante a la hora de moldearnos. Sin embargo, es intrigante cómo los rasgos pueden saltarse generaciones. Absolutamente. A menudo conduce a descubrimientos sorprendentes entre los miembros de la familia. ¿Ha notado algún rasgo en su familia que sea particularmente interesante? Sí, heredé el talento artístico de mi abuela, que aprecio. Esa es una conexión encantadora con tu herencia. Me recuerda cómo estamos unidos a quienes nos precedieron. Fascinante. La genética es un excelente iniciador de conversación en las reuniones familiares. Lección 34. Maravillas del desierto. El paisaje es interesante, con una rara fauna desértica y una geología compleja. Parece un lugar encantador para explorar. ¿Qué tipo de vida silvestre has encontrado? He visto criaturas fascinantes como correcaminos y lagartos únicos. Son animales hermosos. La adaptabilidad de la fauna del desierto es notable.
Sí, las formaciones geológicas cuentan historias de la historia de la Tierra. Solo puedo imaginar lo cautivador que debe ser caminar por ese terreno. Cada paso revela algo nuevo y emocionante. Quizás deberíamos planear una excursión para explorar el desierto juntos. Estoy totalmente de acuerdo. Las maravillas de la naturaleza nos esperan. Lección 35. Ruidos misteriosos. De repente, escuché un ruido. Venía de mi armario. Oh, cariño. Eso suena un poco alarmante. Pensé que tal vez era un animal o quizás mi imaginación se estaba volviendo loca. Ambos escenarios son aterradores por derecho propio. ¿Investigaste? Debo admitir que dudé un momento y luego me arme con acento agudo de valor. ¿Y qué encontraste? Resultó ser una pila de libros que se había caído. Entonces, una crisis menor. Los libros pueden ser bastante dramáticos a veces. De hecho, supongo que necesito mantener mi armario más organizado.